Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Nos encontramos aquí siendo las 6:07 de la tarde en un set renovado para brindarle la información que viene circulando hasta esta hora. Y uno de los temas principalmente que ha llamado mucho la atención es: ¿hay corrupción o no hay corrupción en la franja electoral? Esto a raíz del escándalo que se ha visto involucrado el partido Primero la Gente. ¿Por qué? Se lo vamos a contar a continuación. Bueno, esto ha ocurrido en ese tramo de la campaña electoral y compromete al fundador de Primero la Gente, Miguel del Castillo, que en un pasado estuvo muy vinculado siendo accionista mayoritario de Nativa Televisión. Y es lo que ha pasado básicamente, que habría direccionado fondos públicos que provienen del dinero de la franja electoral hacia su ex canal Nativa Televisión. Por ley, todos los partidos políticos pueden disfrutar de, mejor dicho, de este fondo para poder darle este presupuesto a un medio de comunicación y así informar de las candidaturas que existen actualmente. Y bueno, primero a la gente le correspondía un presupuesto de 699.247 para este fin, según la propia información de la OMPE. La organización política notificó a la OMPE que se derive estos 464.000 soles a Abra Producciones, SAC, empresa que controla Nativa Televisión, es decir, más del 30% de este presupuesto. Bueno, la candidata a la presidencia, Marisol Perestello, salió al frente a aclarar que el comité político no estaba enterado de esta acción. Y ante la presión hubo un conflicto dentro del partido y lo que se ha visto es, en estas horas, la renuncia de Miguel del Castillo. Las razones son estrictamente personales, como lo ha señalado en su carta de renuncia, pero ha sido básicamente por este escándalo. Pero vamos a conversar con un experto en derecho electoral y además experto también en derecho constitucional, el doctor Alejandro Rospigliosi, que ya se encuentra conectado con nosotros vía Zoom para ver los pormenores de ese caso. ¿Cómo está? Bienvenido a Perú 21. Un placer. Buenas noches. Sus primeras impresiones, porque aquí hay varias cosas que aclarar. El partido político tiene la potestad de decidir a qué medio de comunicación se deriva este presupuesto y bajo qué condiciones. Es decir, ¿hay un análisis previo de la cantidad de vistas que tiene, por ejemplo, el medio de comunicación o el alcance, por lo menos a nivel nacional? Mira, primero acá hay que señalar que el artículo 35 de la Constitución Política del Perú establece que solo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento público indirecto. Es decir, solamente a través de la franja los partidos políticos pueden estar en radio o televisión. Ningún partido político, ningún candidato por sí mismo podría ir a contratar un spot en un canal de televisión o una radio. No, está prohibido por la Constitución. Esto fue un grave error generado años atrás. Y hoy nos está pasando la factura. ¿Por qué? Estamos ante la degradación de los partidos políticos, pero también de la OMPE, que no supo establecer un reglamento prolijo para prevenir estos supuestos de abuso del derecho, estos presuntos delitos penales. Así que hay una responsabilidad compartida de algunos partidos políticos, digo algunos, sin vergüenzas, pero también de la autoridad electoral que no supo regular y prevenir esto. Mira, acá claramente, como tú bien has señalado, son 80 millones de soles de los ciudadanos peruanos en un Perú que tiene un tercio de la población con pobreza monetaria. ¿Cómo es posible que el reglamento de la OMP no haya previsto, por ejemplo, que el partido Alianza por el Progreso, que tiene un líder, que es el señor César Acuña, candidato presidencial, es dueño de la Universidad César Vallejo? Y la Universidad César Vallejo es dueña de TV Cosmos. ¿Cómo es posible que no se haya previsto que este partido político pueda poner
franja electoral, publicidad, propaganda electoral en un medio de comunicación que le pertenece al líder del mismo, son cerca de $500,000 que ha sacado el partido político de un bolsillo y lo ha puesto en otro. Esto es gravísimo. Y cada día que pasa los medios de comunicación están desenmascarando esta degradación de algunos partidos políticos con el bolsillo del ciudadano. En un Perú que no tiene ni chalecos antibalas para los policías y luchar contra la inseguridad ciudadana, en un Perú que tiene 2 millones de personas sin agua potable y alcantarillado, en un Perú que tiene escuelas cuyos techos se caen por las lluvias, que no hay carpetas para que los niños estudien, ¿cómo es posible que los partidos políticos, de manera oportunista, pongan dinero en medios de comunicación vinculados a ellos directa o indirectamente? ¿Hay alguna sanción, doctor Rospigliosi, discúlpame que lo interrumpa, pero hay alguna sanción o por lo menos administrativa que puedan tener por esa decisión? ¿La OMP puede tener esa decisión? Ayer escuchamos con absoluta ignorancia a la candidata presidencial de un partido político poniendo paños fríos, diciendo que acá no hay sanción, que hay un vacío legal. Eso es falso. La señora Pérez Tello, que en alguna oportunidad fue ministra de Justicia, ¿cómo es posible que permita esto? Hay que decir que el sistema jurídico tiene 3 características: unidad, coherencia y plenitud. En ese sentido, el marco legal prevé son recursos públicos, no son recursos privados, son recursos de los contribuyentes que les quitan en pagar su impuesto general a las ventas. Por ejemplo, doctor, los peruanos que ven tu programa en Lomo de Corvina, en Sargento Lores, en las Lomas de Caribe, en Zapayal, pagan su impuesto general a las ventas, y ese impuesto va al Tesoro Público, a la SUNAT, al Ministerio de Economía, y de ahí se financian esos 80 millones de soles para la franja electoral. Si hay sanciones, el delito penal de peculado. Pero en este caso... Hay varios delitos penales que acá configuran claramente. Sí, doctor Rospigliosi, pero el comité político ha enviado una solicitud a la OMP para que ese dinero que fue derivado a Nativa sea regresado a la OMP y no sea utilizado en esta franja electoral. Esto es lo que ha señalado Maricel Pérez Tello. ¿Esto se puede hacer? Sí se puede hacer, pero claro, lo han hecho después de que los medios de comunicación los han descubierto. Claro, porque si no fuera porque ustedes los han descubierto, no lo hacían. Así es. Pero ayer la señora Pérez Tello decía algo grave, que Nativa no estará en manos de su fundador inicial, el señor del Castillo, pero está en manos de un familiar o de una pareja del señor. Algo así escuchamos ayer en los medios de comunicación. Esto es más grave. Es lo mismo. Es sacar el dinero de un bolsillo y ponerlo en el otro, del no beneficiario. Y el caso del canal de televisión TV Cosmos, que le pertenece a la señora César Vallejo, es igual de grave. Y así, uno por uno. Y otra cosa importantísima, ¿cómo es esto que buscaba medios de comunicación que no tienen alto rating, cobertura? Muchos ciudadanos ni los conocemos, nos hemos enterado recién en sus medios de comunicación, pero sin embargo, que decían, pon franja electoral en mi medio de comunicación y yo a cambio te doy el 15% de comisión. ¿Qué es esto? Esto es gravísimo. Mira, yo creo que esto va a marcar un antes y un después en el proceso electoral. Mira, ¿con qué autoridad moral los candidatos presidenciales, los candidatos al Senado, a diputados, le van a decir al país, a los ciudadanos, a los electores, vota por mí para administrar el Perú por 5 años, cuando no pueden ni administrar su propio partido político? Y cuando el dinero de la franja electoral ya empieza, siendo candidatos, a metérselo al bolsillo. ¿Qué pasaría en el supuesto negado que fuesen elegidos presidente de la República, diputados o senadores? Se van a levantar en peso al país. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Rospigliosi, por estar con nosotros. Usted es experto, abogado constitucionalista y también entiende de temas electorales. Y pues bien, vamos a continuar analizando esta situación y ya estamos aquí en el set de Perú 21 con Manuel Atto, candidato a segundo vicepresidente de Primero la Gente y miembro del CEN. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Mayra. ¿Qué pasó? Para entender la situación, Maricel Pérez Tello ha dicho que no conocía, el CEN no conocía
de esta decisión de Miguel de Castillo de direccionar estos fondos públicos a Nativa Televisión? ¿Esto no pasa por el ojo de ninguno de ustedes? Correcto, ha sido una decisión unilateral de Miguel del Castillo, motivo por el cual el partido, la dirigencia, le ha exigido su renuncia y él, como ya es de público conocimiento, la ha hecho efectiva ante el Jurado Nacional de Elecciones. El tema es que OMPE le asigna a cada partido un acceso a la plataforma de Claridad, que es donde se asignan los fondos para la franja electoral, y el partido confió en Miguel del Castillo, le pidió que él operativizara la situación. Él solo no tenía otra persona que de repente lo acompañara a supervisar, entre comillas, las decisiones que él tenía. Sí, ese era el rol de Miguel Villalba, que es nuestro secretario de Comunicaciones. Lo que hizo Miguel fue con el equipo de comunicaciones establecer una serie de criterios para que se asignara a la franja medios grandes, medios chicos, radios regionales, en programas deportivos, cultura, programas políticos. Y Miguel Villalba estuvo detrás de Miguel del Castillo dándole seguimiento. Desafortunadamente Miguel del Castillo nunca le rendió cuenta y eso es algo que Miguel Villalba felizmente ha podido tener a buen resguardo en su intercambio de comunicaciones con Miguel del Castillo. Es por esa falta de confianza y este conflicto de interés que genera Miguel del Castillo para el partido, que primero la gente ha sido muy tajante. Al ver el conflicto de interés y la falta de ética, ha decidido separar a Miguel del Castillo. Esto es algo que debería ocurrir también en los otros casos de los que se ha estado conversando en el bloque anterior. Nosotros como partido no toleramos la posibilidad de que un dirigente candidato de nuestro partido se asigne, se beneficie con dinero que es público, ¿no? Cuando ustedes le hacen el reclamo abiertamente a Miguel del Castillo, ¿cuál es la excusa? Porque él lo que ha señalado en su carta de renuncia es que los motivos son estrictamente personales y esos no son motivos personales. Hay una evidencia clara de que él tuvo participación, era dueño de Nativa Televisión hasta el año pasado y mágicamente deriva este dinero, los fondos públicos, hacia Nativa Televisión. Sí, correcto. Nosotros no hemos dudado en ningún momento de la medida que hemos tomado. Cuando la dirección política del partido toma conocimiento de esto, le pide inmediatamente la renuncia a Miguel del Castillo. No le dan chance a que él haga sus descargos y diga por qué. No, porque ¿sabes por qué? No había manera de justificar esto. Es decir, así haya sido un sol, 400.000 soles, tú no puedes como dirigente del partido, candidato del partido, asignarte un dinero público a medios con los que tienes vínculo. Es cierto que él hoy dice no estar más relacionado con este medio, pero claramente mantiene vinculación. Entonces el conflicto de interés se da ahí, que es lo mismo que vemos cuando un congresista tiene un pariente que contrata con el Estado. Conflicto de interés, chao, a su casa. Eso es algo que nosotros no vamos a tolerar y a mí me enorgullece mucho la decisión que tomó ahí Marisol Pérez Tello y el conjunto de la dirección política del partido, porque normalmente estas cosas se pasan por agua tibia. Nosotros no hemos dudado un segundo en que esta es una falta con la que no se puede convivir. Ahora, se habla también de la pareja de Miguel del Castillo, quien también estaba postulando. ¿Qué pasa con ella? Ella también ha presentado su carta de renuncia. Ella Sí. también tenía acciones en Nativa Televisión. No conozco a la fecha cuál es su vínculo con Nativa, pero claramente en el pasado estuvo vinculada con Nativa. Por la misma razón, el día de hoy precisamente ha presentado su renuncia el Jurado Nacional de Elecciones también, porque es el mismo caso de conflicto de interés. Si tú tienes vínculo con un medio de comunicación, no puedes destinarle fondos a ese medio que han sido asignados al partido del cual eres candidato, ¿no? ¿Y ahora cómo van a hacer? Porque evidentemente es un escándalo. Ustedes han rendido una documentación a la OMPE para que ese dinero que en un inicio, de manera unilateral, Miguel del Castillo decidió que vaya a Nativa Televisión, ya no se ha utilizado en Nativa Televisión, pero muchos dicen que esto ya no se puede, o que sí se puede. ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿O qué le han dicho en la OMPE? Efectivamente, lo primero que hicimos cuando tomamos conocimiento de esto fue pedir una reunión con OMPE, con la oficina que ve los fondos de los partidos políticos. Desafortunadamente nos informaron que ellos no tienen un marco legal para deshacer los contratos con, en este caso, con Nativa, que en realidad no es con Nativa, es con Abrasac, que es la razón social de este medio de comunicación. Nosotros hubiésemos querido que se suspendiese ese contrato. OMPE nos dice, no tenemos marco legal para ello. Lo que nosotros
nosotros como partido político que estamos diciendo es, nos retiramos de esa franja, OMP en todo caso que se haga cargo, ellos al parecer van a pasar videos de información electoral. O sea, el dinero sí regresa a la OMP entonces. No, lo que nos informa OMP es que esos contratos ya están en ejecución y que por más de que nosotros como partido nos desistimos de esa porción de la franja, ellos no tienen marco legal para cancelar ese contrato. O sea, en pocas palabras, Nativa Televisión sí va a tener esa franja. A pesar de nuestro pedido, desafortunadamente OMP está atada de manos por lo que nos han informado. Yo creo que lo que tenemos que pensar es hacia adelante cómo enfrentar este asunto, porque tenemos a la vuelta de la esquina elecciones regionales y municipales. Hoy son 38 partidos en contienda. Para las municipales y regionales van a ser más de 50 y decenas de movimientos regionales. Todos ellos van a tener franja electoral. Y yo creo que lo adecuado sería que la franja se sortee de manera que no haya un trato directo entre partido político y medio de comunicación donde se puedan dar estas prebendas. No creo que esa sería la solución que OMP espero pueda elevar al Congreso de la República para que mediante una nueva ley o una modificación electoral solucionen ese tema, porque la franja en realidad se está prestando para temas de corrupción con lo que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Y se entiende, pero además hay una autocrítica de parte del partido y de todos los que lo integran ahora en este momento, porque no se entiende cómo es que Miguel del Castillo pudo tener o actuar solo en esta decisión o tomar esta decisión unilateral. Sí, lo que pasó es que con Miguel ya hubo un ejercicio que fue una buena experiencia. La franja está en su segundo momento. A finales del año pasado ya hubo una franja electoral que OMP le asignó a todos los partidos para las elecciones primarias. Y eso fue en el mes de octubre, entre octubre y noviembre, que Miguel del Castillo tuvo a su cargo la asignación de esa franja. En ese momento lo hizo bien, siguió los lineamientos del partido, la franja se asignó de manera equitativa, no hay ningún medio de comunicación que se vio favorecido. Entonces, con esa experiencia positiva, dijimos, bueno, Miguel, esta vez encárgate siguiendo los criterios del partido. Y desafortunadamente ahí él individualmente ha cometido un error y yo estoy muy orgulloso de la decisión de Primero la Gente y de Marisol Perestello porque como partido hemos cerrado filas, hemos cortado por lo sano. Creo que es un buen ejemplo de lo que nos tocará hacer el día de mañana si contamos con el voto de la población, de no tolerar ningún elemento que pueda ser, ni siquiera es un tema delictivo, un elemento contrario a la ética que genera un conflicto de interés, para nosotros es inaceptable. Muchísimas gracias, señor Ato, por hacer el descargo que se necesitaba para saber los pormenores de esta decisión y cómo van a tomar ahora el caso hacia adelante, como usted dice. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayra.